la crisis ha tenido un impacto desorbitado en el mercado de trabajo. El aumento del desempleo ha sido altísimo, ¿no? Estas gráficas os habéis cansado de verlas, pero desde el comienzo de crisis a principios de 2008 hasta 2012, pues el incremento del paro, insisto, la línea negra es el Estado español y la línea azul es Navarra, aunque sea la mitad del desempleo, el incremento es igualmente grave e igualmente rápido e intenso. Esta clara destrucción de empleo a efectos de la crisis económica no es común a todos los países europeos, no es común. El descenso de la actividad económica en otros países no ha llevado a una destrucción tan fuerte de empleo. ¿Explicaciones? Pues sistemas de protección más fuertes, con costes de despido más generalizados y de alguna forma que han blindado mejor a los trabajadores, y combinados con otros tipos de flexibilidad que le llaman interna y no tanto enfocada a los trabajadores más recientes, los más temporales, los más baratos de despedir, ¿no? En España ese colchón de trabajo temporal que se fue creando desde los comienzos de los años 2000 con las distintas desregulaciones laborales hasta el comienzo de la crisis ha hecho que sea una salida muy rápida, muy sencilla y muy barata para que las empresas afronten un descenso de actividad económica. A pesar de esa sociedad más igualitaria y con menos impacto, en Navarra se ha duplicado la población en situación de pobreza severa, ¿no? Y este concepto de pobreza severa hace referencia al nivel más extremo, al nivel más bajo de la pirámide de ingresos, ¿no? A ese nivel inferior al 40%, ¿no? Al nivel más bajo. Y esto, aunque numéricamente es un colectivo de hogares, un grupo de hogares pequeño en Navarra, su crecimiento ha sido muy rápido y muy drástico. Y el mensaje positivo anterior no viene tanto para hablar de la igualdad y del bienestar en Navarra, sino para hablar de la alarma que nos puede ocasionar pensar que una sociedad más igualitaria ha tenido el mismo incremento de pobreza severa que una sociedad menos igualitaria, como puede ser el conjunto de la sociedad española. Y nos encontramos con que están aumentando el número de acogimientos familiares dentro de las familias. La gente recurre a volver a casa de los padres, o los hijos a veces, y encontramos que se ha incrementado el número de hogares que conviven con pensionistas. Hay pensionistas que mantienen a hogares sin empleo, ¿no? Y es las pensiones que, a pesar de haber sufrido también su congelación y bueno, de vivir su propia situación de dificultad de las personas pensionistas, ahora a veces son la única tabla de rescate para algunos hogares. Se intensifica una tendencia que ya en nuestro entorno era especialmente grave, que es la tardía emancipación, ¿no? Que es ya de sobra conocida. Antes de la crisis, en nuestro entorno, pues hay una clara diferencia con el entorno europeo, que es que la mitad de los jóvenes entre 18 y 34 años en nuestro entorno vive en casa de sus padres, la mitad, cuando en esta misma franja poblacional en otros países pues no se llega a un 17% en Dinamarca, un 34% de jóvenes en Francia, etcétera, viven con sus padres en esa franja de edad. La crisis también ha puesto en evidencia la escasa capacidad de protección, la debilidad que tiene nuestro sistema de protección de desempleo, que también nos diferencia bastante de otros modelos que en Europa están aguantando mejor la crisis con unas prestaciones de desempleo mejores, más duraderas y más protectoras, ¿no? En ese sentido, en otros países el desempleo no se ha traducido tan alarmantemente en pobreza ni en pobreza severa, porque hay un sistema de protección de desempleo y hay, además del nivel contributivo, al que se tiene derecho, como todos sabéis, pues después de un periodo de cotización y que se puede disfrutar en el desempleo, no hay limitaciones temporales tan claras. Nuestras prestaciones de desempleo tienen fecha de caducidad en función de lo que tú has aportado al mercado laboral y tienen cuantías que se van degradando, que van decayendo. Este sistema, en la duración de crisis, se ve claramente limitado. Y en Navarra nos diferencia la ausencia de un nivel mínimo de protección de desempleo duradero que esté en función de la necesidad y no tanto de la cotización. Y aquí cabría también debatir acerca de la justicia el nivel de redistribución que tiene un sistema tan basado en la contribución previa, teniendo en cuenta que hemos tenido una fase de empleo que ha centralizado mucho el trabajo temporal en los jóvenes. Concatenemos consecuencias y veamos que quienes
menos pudieron trabajar o lo hicieron de manera más intermitente y con cuantías salariales más bajas, ahora tienen menos derecho a la protección de desempleo, porque o no cotizaron lo suficiente y por tanto jamás acceden a la protección de las prestaciones, o lo hicieron de una manera muy corta y muy escasa y por tanto tienen una protección muy baja y que no les dura apenas nada en su situación de crisis. Casualmente, quienes peores protegidos están son los jóvenes y aquellas personas que trabajaron peor en los momentos en los que había disponibilidad de empleo. No existe un nivel de prestación de desempleo que llegue a todas las personas y casualmente deja fuera a quien más lo está necesitando. Se suele medir la tasa de pobreza sin prestaciones y con prestaciones. Entonces es un ejercicio que nos muestra, si miramos solo los datos de 2010, pues que en Dinamarca, si no hubiera prestaciones sociales, habría un 40% de personas en situación de pobreza. Como hay prestaciones sociales y además son eficaces, porque llegan a buena parte de las personas que lo necesitan, la pobreza se reduce hasta un 13%. Solamente hay una tasa de pobreza del 13% gracias a las prestaciones sociales, porque también el mercado laboral danés destruye empleo, también expulsa, también tiene salarios bajos. Sin embargo, en España el efecto veis que es muchísimo menor. Una tasa de pobreza del 42%, pues tan solo se reduce a la mitad con las prestaciones. La recuperación económica no solucionará la situación de los hogares excluidos. Si la hubiera, no soy ni optimista ni pesimista, simplemente no sé de qué somos capaces colectivamente de salir de esto, pero si la hubiera y fuéramos capaces de crear empleo, no solucionará la situación de los hogares excluidos, ¿no? Se hace preciso un esfuerzo, yo suelo hablar a veces, cogiendo el término que se utiliza para otros sectores, el tema del rescate de la banca, yo creo que es preciso un rescate de estos hogares en situación de exclusión. Un rescate rápido y un rescate que priorice la protección, obviamente, económica de la situación de pobreza severa, que al fin y al cabo es un poco el detonante o el desencadenante de otras situaciones de privación y otros problemas, y también que incluya otros tipos de trabajos o de procesos de prevención de deterioro mediante intervenciones sociales, ¿no? Y aquí es donde actúan pues, los servicios sociales a base de rescatar de una manera más global las necesidades de una familia o de una persona. Esto es necesario y prioritario. A esto tendríamos que haberle puesto una mirada rápida y reforzar esta línea tanto de protección de la pobreza severa, una clara apuesta por un refuerzo del nivel de la protección económica y también de los servicios sociales. No estamos haciendo nada de eso, ni mucho menos, ¿no? Justo lo contrario. Estamos en una etapa de recorte o de austeridad, como se le ha venido a llamar al recorte de las políticas sociales, en las que parece que hay una especie de recorte transversal, hay que recortar de todas las partidas, de cultura, de economía, de deporte, pero también de servicios sociales, de salud y de educación. Falta un debate social acerca de los riesgos que tienen los recortes que está habiendo en las políticas sociales. Cualquier tipo de reducción de gasto social tiene un efecto y un impacto amplio en esa pérdida de igualdad y por tanto en esa pérdida de cohesión social. Y quizás, pues acabaría ya con esto, no estamos debatiendo suficientemente, ¿no? Y no vale la excusa tan solo de decir que muchas de estas competencias son estatales, porque algunas de ellas tienen que ver con el ámbito autonómico. No se está discutiendo el impacto fuerte de estos recortes en la igualdad social. Gracias.